Hola a todos y todas. En el webinar de hoy os voy a presentar las principales líneas de ayudas y subvenciones dirigidas a emprendedores. Vamos a hacer un pequeño recorrido de las más sencillitas de todas, que son el pago único, la tarifa plana de autónomos, que posiblemente ya os suenen, a otras que convoca la Xunta de Galicia, como las ayudas de la Secretaría Xeral de Emprego, las de Vicepresidencia y Consellería de Presidencia de Administraciones Públicas y Justicia, y las del propio IGAPE, y también las últimas convocatorias que está lanzando la Xunta de Galicia de ayudas y que saldrán en los próximos días. El pago único, como sabéis, es una ayuda que consiste en capitalizar nuestra prestación por desempleo. Para poder hacerlo, lógicamente, tenemos que tener un mínimo de mensualidades que nos queden pendientes de cobrar. En el caso de que fuéramos un trabajador por cuenta ajena y estuviéramos cobrando esa prestación por desempleo, el tiempo mínimo que tendríamos que tener pendiente de cobrar serían 3 meses. En el caso de que fuéramos autónomos y fuera una prestación por cese de actividad, el tiempo mínimo que nos debería quedar por cobrar serían 6 meses para poder solicitar el pago único. Otro requisito que debemos cumplir es no haber cobrado el pago único en cualquiera de sus modalidades en los 4 años inmediatamente anteriores. Y, por supuesto, no haber iniciado la actividad en un plazo de un mes desde la resolución que se conceda el pago único. Siempre hay que hacer el inicio de la actividad en fecha posterior a la solicitud, aunque previamente uno desde la solicitud puede darse de alta en la Seguridad Social. Otros requisitos que debemos cumplir para solicitar el pago único es que, en caso de que creemos una sociedad, esta sociedad debe ser de nueva creación, o la aportación que hubiéramos hecho en la sociedad no pudiera haber pasado más de 12 meses desde que se hubiera realizado. Tenemos que tener el control efectivo de la sociedad. ¿Eso qué supone? Que al menos debemos disponer del 51% de las participaciones de la empresa. Lógicamente, tenemos que darnos de alta en algunos de los regímenes de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia, bien sea el RETA o bien sea el régimen especial de los trabajadores del mar. Y, por último, no debe haber ningún vínculo previo con esa sociedad en la que vayamos a trabajar, salvo que fuéramos autónomos dependientes. En este caso sí que lo permite. ¿Qué quiero decir que no haya un vínculo previo? Es decir, no podemos pasar de ser trabajadores de una sociedad a luego darnos de alta como autónomos para ser miembros de esa sociedad. En ese caso no podríamos pedir el pago único por desempleo. Para poder utilizar esta prestación, digamos que existen 3 modalidades, ¿no? Y 3 modalidades que van a depender un poco pues de cómo constituyamos la empresa, si lo hacemos como persona física o si lo hacemos a través de una sociedad mercantil. Vale, las 3 modalidades de cobro van a ser las siguientes. Si fuéramos una persona física, es decir, un autónomo, podemos cobrar hasta el 100% para las inversiones que vayamos realizando. Y en el caso que vayamos a realizar en nuestra empresa, y en el caso de que fuéramos una sociedad, lo que podemos destinar del pago único es al capital social que vayamos a aportar. Nos va a cubrir ese 100%, ¿vale? Si aún así nos sobrara dinero la prestación por desempleo que tuviéramos pendiente, en ambos casos, bien si fuéramos autónomo o bien si fuéramos sociedad, podemos destinar lo que nos quede a pagar las cuotas de la Seguridad Social de autónomos. Otra situación puede ser que elijamos, por ejemplo, destinar todo el dinero a sufragar las cuotas mensuales de la Seguridad Social. Eso siempre lo podemos hacer, independientemente de que si no queremos destinar nada a inversión ni a aportaciones a capital social, podemos decidir destinarlo todo a las cuotas de la Seguridad Social. Os decía antes que lo que nos va a financiar o lo que nos permite destinar la prestación del pago único es a inversiones que vayamos a realizar, con una pequeña excepción, ¿no? Hay un 15% del total de la prestación de la ayuda que nos lo permiten para gastos específicos de asesoramiento, formación, información relacionado con la actividad que vamos a aprender. Este tipo de gastos no pueden suponer en ningún caso más del 15% de la cuantía que tuviéramos pendiente para cobrar por prestación por desempleo. En todos los supuestos, bien seamos persona física o sea una sociedad mercantil, el pago único de la prestación también la podremos destinar a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad, así como el pago de tasas y de tributos. Una vez finalizado el pago único, os voy a hablar de cómo funciona la tarifa plana de autónomos. Para esto es muy importante que conozcamos cómo funciona la cuota, ¿vale? Cómo se calcula
la cuota que vamos a pagar de autónomos. Y para saber lo que tenemos que pagar como autónomos es muy importante que conozcamos cómo se desglosa y qué cantidad tenemos que pagar. Cuando somos trabajadores por cuenta ajena, todos en nuestras nóminas nos descuentan un dinero para la seguridad social y aparte nuestra empresa, la empresa para la que trabajemos, va a pagar una seguridad social a cargo de la empresa. Cuando somos autónomos nos hacemos nosotros cargo de todos los gastos y vamos a pagar un total de un 30,30% de una base de cotización que luego os explicaré cómo se calcula. Primero vamos a ver cómo se divide este 30,30% que tenemos que pagar de gasto de la seguridad social. Bueno, la mayor parte se destina a contingencias comunes, un 28,30%. Y otra parte, pequeñita, que ya veis que es del 0,56 y 0,54, se destina a contingentes profesionales, bien de incapacidad temporal o bien de incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Luego hay una parte de cese de actividad, que es un 0,80. Muy importante, y voy a recalcar este punto. Para poder cobrar cualquier tipo de prestación, por ejemplo, la del COVID, ¿no? La del COVID, las ayudas que han sido por el COVID-19, tenemos que pagar este importe, porque es opcional. Y de hecho, cuando la tarifa plana, nos hablan de la tarifa plana, lo que subvenciona realmente, lo que bonifica, es el apartado de contingencias comunes. Por lo tanto, si no nos diéramos, en ningún momento no nos diéramos de alta en esa actividad, no podríamos cobrar ningún tipo de prestación futura, bien sea por desempleo, baja por cualquier tipo de baja por maternidad o cualquier tipo de baja que tuviéramos por algún tipo de enfermedad o accidente profesional. Y por la parte más pequeñita se refiere a la formación profesional. Bueno, ¿cómo calculo la cuota de autónomos? Pues ese 30,30% sobre una base de cotización. ¿Y cómo se calcula esa base de cotización? Pues mirad, en general para los autónomos se calcula, para las personas físicas que no sean societarias, se calcula en función la base mínima del salario mínimo interprofesional. Como ahora está cerca de los 950 euros, pues lo que vamos a aplicar son los 950 euros, en este caso, para ser la cifra exacta, 944,40, lo multiplicamos por el 30,30 y ahí nos sale una cuantía, que es la cuota que tenemos que pagar como autónomos, la que nos corresponde con la base mínima, que veis ahí que son 286,15 euros. Y luego hay una base máxima, que veis que son 4.070 euros, que si lo multiplicamos por ese 30,30% nos saldría que como máximo pagaríamos una cuota de 1.233,24 euros. En ese intervalo nosotros podemos elegir la que queramos, la base de cotización que nosotros deseemos. Y esto es muy importante porque va a tener consecuencias directas en las bonificaciones que tengamos la tarifa plana. Como veis, los autónomos societarios tienen una base mínima mayor, aunque el importe de la base máxima se mantiene exactamente igual. Luego hay unas pequeñas excepciones para los trabajadores que son mayores de 47 años, que veis que la base de cotización se reduce un poquito y cuando uno es mayor de 48 lo que suben es un poquito la base mínima de cotización. Sabiendo esto, ya podemos entender cómo va a funcionar mejor esa tarifa de plana que os suena a todos de esos 60 euros, que mucha gente dirá, pero si yo pago 70. Bueno, paga 70 y lo vamos a ver, es porque realmente lo que bonifica la tarifa plana es el apartado de contingencias comunes, pero no el resto. Por lo tanto, si queréis tener derecho a todo lo demás, tenéis que pagar un poquillo más, ¿no? Y que normalmente son 10 euritos más, ¿vale? Entonces, la mayoría de la gente suele pagar 70 euros durante un periodo de tiempo, ¿vale? Vamos a ver cómo se calcula ese periodo de tiempo y el requisito que debemos cumplir para poder solicitarlo. El único requisito que tenemos que cumplir es no haber estado de alta en los 2 años anteriores como autónomo. Es el único requisito, ¿vale? Si los últimos 2 años no estuvimos dados de alta como autónomo, podemos solicitar sin ningún tipo de problema la tarifa plana, ¿vale? En el caso general funciona de este modo. Si yo opto por la base mínima, ¿vale? Si optamos por la base mínima, esos 944 que vimos con anterioridad, lo que me van a dar es una reducción de 60 euros mensuales. Es decir, yo voy a pagar como cuota 60 euros mensuales, pero la reducción únicamente es sobre contingencias comunes, ¿vale? ¿Y durante cuánto tiempo va a durar? Va a durar durante 12 meses. Pasados esos 12 meses, ya pagaría lo que realmente me corresponde. Si cogéis la tabla anterior, vais a ver que son 286 euros, ¿vale? Si estuviéramos en la base mínima de cotización. Sobre esto hay una excepción. Si desarrollamos la actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes, esa reducción de los 60 euros, que en principio estaba pensada para 12 meses,
se amplía hasta 24, es decir, durante 2 años podremos tener esa tarifa plana de los 60 euros. Vale, ese es el caso general, si optamos por la base mínima de cotización, pero yo podría decidir una base de cotización distinta a la mínima, una superior. ¿Cómo funciona en este caso la tarifa plana? Bueno, en este caso lo que va a hacer es reducirnos el 80% de la cuota de contingencias comunes, ¿vale? Ese 28,30 que vimos, por lo que nos salga, la cuantía que nos salga, nos la reduce en un 80%. ¿Durante cuánto tiempo? Durante los 12 primeros meses, ¿vale? Después seguimos teniendo derecho a una serie de bonificaciones y reducciones hasta llegar a 2 años. Por lo tanto, es un caso que, como veis, se amplía las bonificaciones y reducciones frente a la primera opción. ¿Y cuánto? Pues del mes 13 al mes 18 hay una reducción equivalente al 50% de la cuota ¿de qué? De contingencias comunes, ¿vale? Durante 6 meses tenemos una reducción del 50%. Después, los 3 meses siguientes, tenemos una reducción equivalente al 30%, y los últimos 3 meses que nos queden para hacer los 2 años, tendremos una bonificación, equivalente al 30%. Bueno, hay excepciones también sobre la tarifa plana, ¿no? Si tenemos un determinado tipo de perfil. Si somos trabajadores autónomos menores de 30 años o mujeres menores de 35, vamos a tener también bonificaciones adicionales. Vale, sobre la bonificación que teníamos, la normal, ¿vale? Que sería, por ejemplo, 60 euros durante los 12 primeros meses, en caso de que cogiéramos la base mínima de cotización, lo que también nos van a permitir es incrementar el periodo de bonificaciones a un 30%. ¿Sobre qué? Sobre la base de contingencias comunes. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un periodo de tiempo máximo de 36 meses. Es decir, durante 24 meses más podemos llegar a tener una reducción del 30% sobre lo que nos tocaría pagar respectivo a la cuota de contingencias comunes. Si fuéramos una persona trabajadora con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o fuéramos víctima de violencia de género o de terrorismo, nos encontraríamos también con circunstancias especiales, ¿vale? Habría 2 casuísticas, como hemos visto con anterioridad. La primera es que optamos por la base mínima de cotización. En este caso, ¿qué pasaría? Pues tendríamos una reducción de 60 euros los 12 primeros meses, ¿vale? Y si viviéramos en un municipio de menos de 5.000 habitantes, pues eso se ampliaría a 2 años. Bueno, pero podemos optar por una base superior a la mínima. En este caso, si optamos por una base mínima de cotización, pues igual que en el caso anterior que vimos con anterioridad, tendremos un 80% de reducción en lo que nos corresponda pagar relativo a contingencias comunes los 12 primeros meses. Pero realmente donde se amplía es en la segunda parte. ¿Os acordáis que antes, hasta 2 años, teníamos reducciones y bonificaciones? Pues aquí lo podemos tener bonificaciones y reducciones hasta 48 meses, es decir, 48 meses más, que en total con los 12 primeros meses suman 5 años. ¿Y de cuánto es esa bonificación? Del 50%. Bueno, con esto terminaríamos las ayudas, más comunes, ¿no? Como son el pago único y la tarifa plana, ¿vale? Ahora vamos a ver las ayudas que saca la Xunta de Galicia, dirigidas a emprendedores, ¿vale? Básicamente nos vamos a encontrar con 2 tipos de ayudas. Unas que van a financiar sobre todo lo que es la creación de empleo, sea la nuestra o sea la gente que contratemos, y esas fundamentalmente las saca la Secretaría Xeral de Emprego o la Consellería de Presidencia de Administraciones Públicas y Xusticia, sobre todo si estamos hablando de cuando una empresa está constituida por mujeres. Y si hablamos de inversiones, normalmente quien va a financiar inversiones, las consellerías que van a financiar inversiones va a ser el propio IGAPE o la Consellería de Empleo, Economía e Industria. Yo os aconsejo que si queréis buscar información y tener información actualizada sobre ayudas y subvenciones, entréis en la página del IGAPE, que es www.igape.es. Arriba, a mano izquierda, os vais a encontrar un apartadito que pone base de datos de ayudas y allí podéis encontrar todas las ayudas que hay disponibles, porque va a tener una banderita en verde, por consellería, ¿vale? Entonces, todo lo que os voy a comentar lo podéis encontrar en la página web del IGAPE. Vamos a comenzar con las ayudas de la Secretaría Xeral de Emprego. La ayuda quizás más conocida y más famosa es la de promoción del empleo autónomo, ¿vale? Que todavía está vigente, el plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de este año. ¿Vale? ¿Qué requisito tenemos que cumplir para poder solicitar la ayuda? Pues el requisito más importante e indispensable, que muchas veces a la gente se le pasa, es que hay que partir del desempleo. Pero partir del desempleo
si estoy inscrito en el INEM, que es como lo cuenta la Administración, por lo tanto, por lo menos un día debería estar inscrito en el INEM para poder solicitar la ayuda, un día antes de darme de alta como autónomo, al menos, ¿vale? Por lo tanto, ¿y en qué periodo recoge para darse de alta como autónomo? Pues desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de este año, que es cuando finaliza la ayuda. ¿Qué dinero nos van a dar? Bueno, aquí va a depender del tipo de perfil que tengamos. Si somos un desempleado en general, en principio nos dan 2.000 euros a fondo perdido, ¿vale? Nos darían 4.000 en alguna situación, si cumpliéramos con alguno de los requisitos. Si fuéramos una persona menor de 30 años, si fuéramos una persona desempleada de larga duración. Y cuando hablo de larga duración, me refiero a que llevemos anotados en el INEM como demandantes de empleo más de 12 meses. También recibiríamos 4.000 euros si somos una persona desempleada con discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad es que tengamos al menos una minusvalía superior al 33%. Y, por último, que seamos una persona desempleada que se encuentra en algún tipo de situación de riesgo de exclusión social. En estos casos, en medio de los 2.000, nos darían 4.000 euros. Las cuantías anteriores que hemos visto, los 2.000 o los 4.000, podrían incrementarse un 25% si vamos cumpliendo, de manera acumulativa, si vamos cumpliendo con los siguientes casos. Vale. Imagináramos que yo soy una mujer desempleada, que estoy inscrita en el INEM y luego me doy de alta como autónomo y solicito la ayuda. Vale. Pues, como veis, soy menor de 30 años, ¿vale? Soy una persona menor de 30 años, me corresponde una base de 4.000 euros, el 25% de 4.000 son 1.000, y como soy mujer, pues en vez de 4.000 euros ya me corresponden 5.000. Si esa actividad, además, la fuera a desarrollar un ayuntamiento rural, y la Xunta de Galicia entiende como movimiento rural, a efectos de esta orden, cualquier ayuntamiento que no sea Cambra, Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiro, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Pollo, Pontevedra y Vigo, si fuera un ayuntamiento distinto, pues en vez de 5.000 euritos ya cobraría 6.000. ¿Vale? Lógicamente, si soy menor de 30 años, no voy a ser mayor de 45, por lo tanto, que también sería otro requisito donde me darían más dinero. Si fuera migrante retornada, pues lo podría incrementar. Si fuera mujer de 30 años, cobraría 4 o 5.000 euros, que desarrolló la actividad en otro municipio, que no sea los que os acabo de mencionar, serían 6.000, y si aún por encima fuera migrante retornado, pues recibirían 1.000 euros más, que serían 7.000. Y por último, el último colectivo que también sería beneficiario con este tipo de ayuda sería personas transexuales. ¿Vale? Bueno, vistas las ayudas para personas físicas, tenemos otro tipo de ayudas que están dirigidas a sociedades mercantiles. ¿Vale? ¿Cómo se llama esta ayuda? Esta ayuda se llama Fomento y Consolidación del Empleo de las Pequeñas Empresas de Nueva Creación. Ahora mismo está vigente, va a cerrar el 31/7 del 2020. El objeto, pues si la de autónomos era crear tu propio puesto de trabajo, pues aquí es generar empleo estable de personas, igual que en el caso anterior, desempleadas, quiere decir que partan de desempleo del INEM, ¿vale? Y que desarrolles tu actividad en un ayuntamiento gallego. Personas desempleadas. Y aquí no solo se va a subvencionar nuestro propio puesto de trabajo como promotor, sino también aquellas personas que contratemos de manera indefinida. ¿Vale? ¿Qué requisitos, aparte de los que acabo de comentar, debemos cumplir? Bueno, que nuestra sociedad pues hubiera constituida desde el 1 de agosto de 2019, antes no, ¿vale? Si fuera del 1 de agosto de 2019 hasta que finalice el plazo de la convocatoria, pues podríamos presentar esta ayuda. Tenemos que hacer un pequeño plan de empresa que aparece en la memoria de la ayuda, donde tenemos que demostrar que nuestro proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Tenemos otra limitación relativa al capital social de la empresa. En ningún caso puede superar los 120.202 euros. Y al menos el 50% del capital social de la empresa debe corresponderse a personas desempleadas. ¿Vale? Personas, vuelvo a insistir sobre este punto, que salgan de desempleo del INEM. ¿Vale? ¿Qué líneas de ayudas tiene? Tiene 4 y son compatibles entre ellas. Por lo tanto, podemos pedir las 4. Una que se llama la subvención a la creación de empleo estable. Su objeto va a ser la creación de puestos de trabajo. Otra, dirigido a que nos formemos y mejoremos nuestras capacitaciones como empresarios o en el desarrollo de nuestra propia actividad. Otra, para sufragar los gastos de inicio de actividad. Y por último, hay una pequeña ayuda para conciliar la vida personal, laboral y familiar. Vamos a ver cuánto nos dan en cada una de las diferentes líneas de ayuda, que
que, como os comentaba, son compatibles entre sí. Bueno, la subvención de generación de empleo estable es muy parecido a la de autónomos. ¿Os acordáis que había como dos bases? Una del desempleado en general, que serían 2.000 euros, y otra, pues un desempleado en determinadas circunstancias que nos daban 4.000. Pues aquí exactamente igual. Desempleado en general nos van 2.000 euros, pero 2.000 euros por empleo que generemos, es decir, y que no sea solo del propio promotor. Si vamos a contratar personas con carácter indefinido, pues también podemos recibir ayudas en función del perfil de esas personas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo recibiríamos 4.000? Bueno, 4.000 recibiríamos en medio de 2.000 si la persona desempleada fuera de larga duración, vuelvo a recordar que eso supone más de 12 meses en desempleo, si tuviera algún tipo de discapacidad o si fuera una persona en riesgo de exclusión social. Igual que la ayuda de autónomos, estas dos bases, la de 2.000 y la de 4.000, se puede incrementar en un 25% de manera acumulativa en los siguientes casos. Si la persona incorporada es mujer, el caso de que tenga su centro de trabajo en un ayuntamiento rural, ya hemos visto con anterioridad cuáles son los ayuntamientos que consideran rurales, que sea mayor de 45 años, que tenga la condición de inmigrante retornada o que sea persona transexual. Por lo tanto, el máximo que podría recibir una persona por persona desempleada serían 9.000 euros, ¿vale? ¿Qué nos van a subvencionar en la línea o qué nos van a dar en la línea de formación? Bueno, en la línea de formación nos van a dar el 75% de todos los costes de formación que hubiéramos recibido, ¿vale? Excluido, eso sí, el IVA, con un tope máximo de 3.000 euros. Tienen que ser, eso sí, cursos y actividades de formación o bien relativas a la gerencia de nuestra empresa o bien vinculadas a la actividad que vayamos a desarrollar. Bueno, nos quedaban dos líneas. Una es de inicio de la actividad, que lo que van a sufragar son gastos de inicio de actividad. ¿Qué tipo de gastos nos van a sufragar? Pues lo que nos van a sufragar son gastos de notaría y registrador, compra de mercancías y materias primas, arrendamiento del local, maquinaria, equipos informáticos, gastos de seguro del local, publicidad, página web, posicionamiento web y suministros, ¿vale? ¿Y cuánto no me van a dar como máximo? Bueno, va a ir en función del número de puestos de trabajo que creemos. ¿Os acordáis que os decía antes que nos daban una cantidad, 2.000, 4.000, con ese 25% que se podía conseguir de manera acumulativa? Bueno, pues va a ir en función del número de empleados que generemos, que creo que no lo mencioné con anterioridad. El máximo número de empleos que serían subvencionables serían 10, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos van a dar? Pues el tope lo va a marcar el número de empleos, 2.000 euros por desempleado en general, 4.000 euros para aquellos colectivos que hemos visto como que tienen algún tipo de requisito especial, y luego se podría incrementar con lo que hemos visto de ese 25%, ¿vale? Yo no lo vuelvo a repetir porque es exactamente igual que en los casos, en el primer y el segundo caso, ¿vale? La última línea es de conciliación. ¿Qué nos van a subvencionar en esta última línea de ayuda? Nos van a subvencionar el 75% de los servicios de guardería, hasta un máximo de 3.000 euros, ¿vale? Para eso tenemos que tener, lógicamente, un hijo menor de 3 años. Bueno, si hemos visto ayudas para empleados autónomos que desarrollan su actividad por cuenta propia, como persona física, y luego hemos visto para sociedades mercantiles, hay una ayuda específica para un tipo de sociedad mercantil concreta, que son las sociedades limitadas laborales y las cooperativas, que se llama el programa PROL de Economía Social, ¿vale? El plazo está abierto, ¿vale? Y básicamente va a tener dos líneas de ayuda, una que va a financiar la creación de nuestro propio puesto de trabajo, y una segunda línea que va a ir destinada a financiar nuestra aportación al capital social de la sociedad, ¿vale? ¿Cuánto nos van a dar por generar nuestro propio puesto de trabajo? ¿Vale? Pues bueno, nos van a dar una cuantía, si lo hacemos a jornada completa, si estuviéramos a jornada completa, y si no sería la parte proporcional, de 6.000 euros, que se podrían incrementar, igual que en los casos anteriores, en un 25% de manera acumulativa, si fuéramos mujeres, si tuviéramos una minusvalía o estuviéramos en riesgo de exclusión social, si fuéramos mayor de 45 años, si fuéramos inmigrante retornado, si desarrolláramos nuestra actividad en un ayuntamiento rural, si fuéramos una cooperativa juvenil. Y aquí un único matiz, ¿no? Las sociedades, en este tipo de sociedades nos permiten un periodo de prueba, ¿no? Que sí sería también financiables en el caso de que fuéramos menores de 30 años, ¿vale? ¿Cuánto nos van a dar para el capital social?
Bueno, para el capital social lo que nos van a dar es el 100% de la aportación que hagamos con un tope máximo. ¿Cuál es el tope máximo? 6.000 euros. ¿Vale? Esos 6.000 euros, igual que en los casos anteriores, se puede incrementar en un 25% de manera acumulativa si somos mujer, tenemos un valor superior al 33%, si estamos en riesgo de exclusión social, si somos mayores de 45 años, si somos ambiente retornado, si desarrollamos nuestra actividad en un centro de trabajo, en un ayuntamiento rural, si creamos una cooperativa juvenil, ¿vale? Bueno, y ahora añadimos otra línea de ayuda específica que también va dirigida a la creación de empleo, pero esto para empresas que sean de carácter innovador desde el punto de vista tecnológico. Tiene 3 líneas de ayudas que son compatibles entre sí. ¿Vale? Hay una subvención directa a la creación de empleo estable. Cuando hablo de creación de empleo estable va a ser tanto de los promotores como de las personas que estos contraten, ¿vale? Con carácter indefinido. Va a haber una línea para la contratación de personal técnico de alta cualificación y, por último, una línea para la ayuda de inicio y puesta en marcha de la actividad. Esta ayuda tiene una peculiaridad para poder solicitarla, previamente la Xunta de Galicia tiene que calificarte como iniciativa de base tecnológica. Para eso hay un procedimiento previo donde hay que rellenar un plan de empresa, donde existe un modelo oficial, que os lo pueden pasar técnicos que están en las universidades, que están especializados en este tipo de ayudas, y si la Xunta finalmente os califica como empresa de base tecnológica, tenéis hasta 3 años para solicitar estas ayudas. Bueno, ¿cuánto me van a dar? Por empleo. Empleo que sea del propio equipo promotor, es decir, igual que siempre. Tiene que ser gente que parta de una situación de desempleo y que se acredite porque estaba inscrita en el INEM. Vale, nos van a dar como mínimo 6.000 euros. Vale, y esto se puede incrementar de 6.000 pasa a 8.000 si la persona es desempleada de larga duración, si tiene algún tipo de minusvalía o si está en riesgo de exclusión social. Y aún todavía más se puede incrementar de 8.000 pasar a los 9.000 euros cuando se trate de personas tituladas universitarias desempleadas, es decir, cualquier persona que hubiera hecho una carrera universitaria y solicite la ayuda y parte del desempleo, podrá recibir 9.000 euros. Incluso esta cuantía se puede incrementar hasta los 10.000 en caso de que posea el título de doctor, ¿vale? Igual que las ayudas anteriores, también se puede incrementar un 25% en caso de que los promotores pues fueran mujeres, mayores de 45 años, eminente retornado, pertenecían al colectivo trans o que desarrollan su actividad en un ayuntamiento rural, ¿vale? Bueno, segunda línea. La segunda línea es una subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación. ¿Cuánto nos van a dar por esta ayuda? Lo que nos van a dar es, como máximo, un 45% de todos los costes salariales para un año, ¿vale? ¿Cuánto es ese máximo? Pues son 18.000 euros, ¿vale? Cuando hablamos de costes salariales me refiero tanto al salario que le vamos a pagar a esa persona como la seguridad social que es a cargo de la empresa. Y cuando hablamos de una persona de alta cualificación, ¿a qué nos referimos? Aquella persona que solo necesitamos por sus características técnicas y conocimientos en esa fase inicial de arranque del proyecto de empresa, pero que una vez que ya estemos en funcionamiento normal, no es necesario que continúe la empresa, ¿vale? Por último, hay una ayuda para inicio y puesta en marcha de la actividad. ¿Qué nos van a dar aquí? Bueno, lo que nos van a dar, pues van a sufragar una serie de gastos, como en el caso, como vimos en las ayudas de sociedades mercantiles, aquí igual, ¿vale? Nos van a dar para honorarios de notaría y registrador, compra de mercancías y materias primas, arrendamiento del local y de maquinaria, equipaciones informáticas, gastos del seguro del local, página web, posicionamiento web y suministros, ¿vale? Como siempre, el tope máximo, lo que yo puedo justificar en esta tipología de gastos va a ir en función de los puestos de trabajo que yo creo. Si yo creo un puesto de trabajo, me van a permitir justificar hasta 10.000 euros en estas partidas. Si creo 2 puestos de trabajo, pues 18.000, hasta 18.000, y si creo 3 o más, hasta 24.000 euros. Con esto terminaríamos las ayudas más importantes que saca la Secretaría Xeral de Empleo y pasaríamos ahora a las que saca la Consellería de Presidencia de Administraciones Públicas y Justicia, que básicamente es una que está dirigida a mujeres, que normalmente suele salir en torno al mes de julio. Bueno, como veis ahí, el plazo todavía no está en vigor, ya os dije que salía en julio y normalmente dan un mes para presentar la ayuda desde que sale, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de ayuda todavía no está en vigor.
¿Qué financia? Pues proyectos promovidos por mujeres, ¿vale? Si somos una microempresa nos van a decir que el 100% del capital social tiene que estar suscrito en manos de mujeres. También lo podemos pedir si somos una mujer autónoma, tenemos derecho, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Y en caso que fuéramos una pequeña empresa, el capital social debería estar suscrito mayoritariamente por mujeres, ¿vale? Lógicamente tenemos que tener el domicilio social y fiscal en Galicia y, por supuesto, tenemos que estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Tiene diferentes líneas de ayuda, pero a diferencia de las anteriores, no son compatibles entre sí, salvo la última, la línea Concilia, que es compatible con todas. Hay una línea Emprende, línea Innova, línea Activa, línea ITF y línea Concilia. Cada uno tiene un objeto distinto y algunas son para empresas que ya están en funcionamiento. ¿De acuerdo? La primera línea sí que está pensada para proyectos de nueva creación promovidos por mujeres. ¿Cuánto dinero nos van a dar? Por empleo estable que generamos, incluido el nuestro. ¿Vale? Nos van a dar, si creamos un puesto de trabajo, nos van a dar 8.000 euros. Si creamos 2 puestos de trabajo, nos van a dar 14.000. Cuando hablo de puestos de trabajo, son puestos de trabajo, recalco, femeninos, cubiertos por mujeres, ¿vale? Un hombre aquí no estaría subvencionado en ninguno de los casos. Si creáramos 3 puestos de trabajo por mujeres serían 18.000 y 4 más, 20.000 euros. Nos darían dinero a fondo perdido. Luego existe una línea para proyectos que financia tecnologías avanzadas. Este está pensado para empresas que ya están constituidas, ¿vale? Estoy hablando en función de la orden del año pasado. Evidentemente puede haber algún cambio sobre lo que estoy comentando si sale en la próxima orden de ayudas, ¿vale? El año pasado, ¿qué requisito ponían? Pues para solicitar este tipo de ayuda, pues que tuviéramos una antigüedad mínima entre 2 y 5 años, ¿vale? Y que fuéramos un proyecto de tecnologías avanzadas, ¿vale? Para la obtención de nuevos productos o procesos, para la mejora de los ya existentes, para aplicación de nuevas fórmulas de producción o distribución, para diversificación de producción o ofertas de productos, o la reformulación empresarial, ¿vale? ¿Cuánto dinero nos van a dar? Como vais a ver aquí, va a ser una cuantía superior a la que vimos en la anterior línea de ayuda. En este caso nos van a dar por creación de un puesto de trabajo 12.000, por 2 o más, siempre, vuelvo a recalcar, que sean empleos femeninos, 15.000, por 3 puestos de trabajo, 18.000 y por 4 más, 20.000 euros. Bueno, hay una tercera línea, que es línea activa, también está pensado para empresas que ya estén constituidas, es decir, que tengan un mínimo de 3 años de antigüedad, ¿vale? Y es, digamos, para solicitas esta ayuda con el objeto de conseguir y mantener empleo, para reactivar tu proyecto empresarial. Tendrás que hacer, pues digamos, un plan de empresa y justificar que gracias a la ayuda y gracias al nuevo planteamiento de tu empresa consigues mantener el empleo que tienes hasta la fecha, ¿vale? ¿Cuánto nos darían por empleo en este caso mantenido? Bueno, nos darían 6.000 euros por un empleo, 10.000 euros por 2, 12.000 euros por 3 y 15.000 euros por 4 más. Bueno, la penúltima línea que nos queda dentro del programa MEGA se llama línea ITF, ¿no? Y lo que pueden acogerse, aquí sí que se pueden acoger empresas de nueva creación, ¿vale? Pero tiene que ser un proyecto de carácter innovador, tanto en el campo de la investigación y la tecnología, ¿vale? Y lógicamente que esté desarrollado por mujeres. ¿Cuánto nos van a dar? Pues si creamos solo un puesto de trabajo, 16.000 euros, para 2 puestos de trabajo más con carácter indefinido, vuelvo a recalcar, 25, para 3 puestos de trabajo más, 30.000 euros, y para 4 puestos de trabajo más, 40.000 euros. Y ya solo nos queda una línea aquí, que es el programa Concilia, ¿vale? ¿Qué nos van a dar? Bueno, pues nos van a dar un incentivo de 3.000 euros por empresa cuando alguno de los promotores tenga hijos o hijas menores de 3 años para esos gastos de guardería. Y va a haber un programa Concilia para las personas trabajadoras, ¿vale? Si va a haber un programa específico, siempre que apliquemos medidas de conciliación a nuestros trabajadores, que nos van a dar una ayuda máxima de hasta 5.000 euros. Bueno, vistas estas, vamos a ver la del IGAPE. Si os comentaba que las anteriores estaban pensadas para la creación de puestos de trabajo, estas están pensadas para realizar nuevas inversiones. Bueno, la línea que os voy a comentar, la primera es Galicia Emprende, igual que en el caso del EMEGA, es una línea que actualmente no está en vigor, quedó suspendida por el estado de alarma y se prevé, bueno, que pueda ser en los próximos meses. ¿Qué subvenciona? Pues ¿a quién va dirigida? Pues va a pequeñas y medianas empresas, incluido microempresas, de nueva creación. De nueva creación se supone en este caso no tener una antigüedad superior a 42 meses.
¿vale? ¿Y qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, pues no haber comenzado el destino de las inversiones antes de la presentación de la ayuda, presentar un coste subvencionable excluido impuestos igual a superior a 25.000 euros y en ningún caso superior a 500.000 euros. En caso de que fuera más de 500.000, siempre van a fijar en la parte proporcional sobre los 500.000 euros, ¿vale? Y los costes subvencionables tendrán que estar localizados, lógicamente, en un centro de trabajo en la Comunidad Gallega. ¿Cuánto es la cuantía de las ayudas? Bueno, la cuantía de las ayudas va a depender del tamaño que tengamos, ¿vale? Si somos una pequeña empresa, nos darán un 30%, hasta un 30% de la inversión que realicemos, y si somos mediana empresa, nos van a dar hasta un 20%, ¿vale? ¿Qué tipo de inversiones son subvencionables? Pues las inversiones que son subvencionables son las de obra civil para construcción, reforma o rehabilitación de las instalaciones en bienes inmuebles que tengamos en propiedad, bienes de equipamiento como maquinarias de proceso, equipamiento informático, mobiliario, instalaciones específicas para la actividad que vayamos a desarrollar, elementos de transporte pero de interior, carretillas y demás, equipamientos de protección del ambiente, ¿vale? Nos entraría por aquí. Otras inversiones en activos fijos de carácter mobiliario o activos fijos de carácter inmaterial, como pueden ser la adquisición de derechos de patente, licencias, know-how, conocimientos técnicos no patentados, aplicaciones informáticas y también activos pertenecientes a un establecimiento. Bueno, aquí hay una pequeña excepción, os decía que financia básicamente inversiones, pero también nos permite meter algún tipo de gasto. ¿Qué gastos nos permite meter? Nos permite meter gastos de alquiler del bien inmueble, ¿vale? Siempre y cuando estos no supongan más del 30% del total de la ayuda que vayamos a solicitar y que tampoco supongan en ningún caso más de 10 meses de alquiler, ¿vale? Los gastos del informe del auditor que son necesarios para la presentación de la ayuda y los gastos de reforma de instalaciones de los bienes inmuebles arrendados, ¿vale? En principio, al ser una ayuda que no ha salido todavía convocada, puede sufrir algún cambio en esta nueva anualidad. Bueno, una ayuda que sí que está en vigor a día de hoy, por lo tanto, va a ser tal cual lo que os vaya a comentar, es la ayuda de inversión empresarial, que su plazo termina de presentación de ayudas el 30 de diciembre de este año, ¿vale? ¿Qué objeto tiene? Bueno, pues lo que va a financiar aquí son proyectos de inversión empresarial en Galicia, ¿vale? Para que mantengan y creen empleo, ¿vale? Realmente lo que van a valorar aquí es si estamos creando o manteniendo algún tipo de empleo, ¿vale? A través de la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir para poder solicitar esta ayuda? Bueno, pues si antes eran 25.000 en Galicia Emprende, el importe mínimo de la inversión, aquí tienen que ser 50.000 y en ninguno de los casos puede superar los 2 millones de euros, ¿vale? Lógicamente tenemos que desarrollar una actividad en un centro de trabajo localizado en Galicia y, por último, tenemos que aportar el 25% de todos los costes subvencionables con algún tipo de contribución exenta de cualquier tipo de ayuda. Valdría un préstamo bancario, pero ese préstamo bancario en ningún caso no podría estar subvencionado. Por ejemplo, no valdría un ICO porque tiene un tipo de interés subvencionado por el Estado. Bueno, ¿qué requisitos debemos cumplir con las inversiones para poder solicitar esta ayuda? Bueno, pues crear un nuevo establecimiento o ampliar la capacidad de un establecimiento que ya existe o diversificar nuestra producción o hacer una transformación fundamental de nuestro proceso de producción. Cualquiera de estas 4 situaciones sería motivo para solicitar esta ayuda. ¿Cuánto nos van a dar? Bueno, como máximo nos van a dar un 30% si somos una pequeña empresa y un 20% si somos una mediana empresa, ¿vale? ¿Qué tipo de inversiones son subvencionables? Obra civil, adquisición de obras y construcciones, bienes de equipo, inversiones en activos fijos incluyendo mobiliario, activos inmateriales y los costes de reforma de las instalaciones. Bueno, hemos visto las principales ayudas y demás. Lo que pasa es que estamos viendo unas circunstancias excepcionales por el COVID-19 y desde la Xunta de Galicia se están empezando, bien el propio consellero o bien el propio presidente de la Xunta de Galicia está ya presentando nuevas líneas de ayuda que van a salir en las próximas fechas. Bueno, entre ellas está un plan de digitalización para autónomos, comercios y pymes, ¿vale? Que aquí tiene diferentes líneas de ayuda. Todavía no está convocada, es un plan que lo ha presentado el consejero de Economía e Industria, pero que todavía pues, no hay bases de convocatoria en todas sus líneas, ¿vale? La línea de comercio electrónico
está previsto que te subvencionen entre un 50 y un 70% de la inversión que se va a realizar hasta un máximo de 31.400 euros, ¿vale? ¿Qué objetivos va a tener esta línea? Pues impulsar la venta online, implantar y mejorar páginas web, reformar el local y la apertura de tiendas pop-up, ¿vale? Va a haber una línea específica también para el teletrabajo, ¿vale? Que nos van a dar el 80% de la inversión que vayamos a realizar con un tope máximo de 9.600 euros. ¿Y los objetivos que va a tener esta ayuda? Pues en este caso lo que va a ser subvencionable es dotar de hardware y software y recibir asistencia técnica para facilitar el teletrabajo de las empresas. Bueno, existe otra línea dentro de este plan que se ha anunciado, que es una línea rural, ¿vale? Que nos van a dar un 80% de lo que necesitemos si estamos en una zona rural de Galicia con un tope máximo de 9.600 euros para impulsar el empleo de tecnologías digitales como sistemas de control de aforo, ciberseguridad, conexión a Internet y demás, ¿vale? Luego habrá una ayuda de digitalización de la PYME, que bueno, en función de la inversión que vayamos a realizar, pues nos van a dar una cuantía del 30% o el 20% como hemos visto con anterioridad. ¿Qué objetivo va a tener? Pues incorporar tecnologías a la empresa que nos permitan hacer una fase de tecnología 4.0. Por último, dentro de ese plan, y esta línea sí que está en vigor, la línea de Galicia Exporta Digital, pues nos subvencionan el 80% de la inversión que realicemos hasta 100.000 euros. ¿Para qué? Para analizar el potencial exportador digital, para desarrollar planes de industrialización digital, para identificar mercados electrónicos, para adquirir software para ventas y marketing digital, ¿vale? Y estas serían las líneas que compone el plan. El presidente de la Xunta de Galicia también anunció en fechas recientes una ayuda para apoyar a autónomos y pymes relacionados con el comercio, el turismo y servicios de transporte para impulsar en sus instalaciones medidas de seguridad, tanto para trabajadores como para consumidores. ¿Qué tipos de apoyos van a ser? ¿Qué nos van a sufragar? Pues lo que nos van a sufragar básicamente van a ser 3 tipos de gastos. Bueno, el primero, que es de adquisición de medios de protección e higiene para lo personal y de los propios clientes del establecimiento, gastos para refuerzo, limpieza y desinfección del local, la adaptación de los espacios con equipamiento de seguridad y, por último, la realización de obras de renovación, limpieza y ventilación de aire para mejorar las condiciones higiénicas y de protección de trabajadores y clientes. ¿Cuánto nos van a dar? Bueno, pues va a depender, primero, si somos un comercio de proximidad o una peluquería y tenemos menos de 10 trabajadores y nuestro local menos de 300 metros cuadrados, nos van a financiar el 100% de ese tipo de gastos. Eso sí, con un tope máximo de 1.200 y un mínimo de 300, ¿vale? En los otros casos, pues lo que nos va a dar es un apoyo directo del 80% de la inversión que vayamos a realizar, ¿vale? Con un tope máximo de ¿cuánto? De 3.750 euros. Por lo tanto, la ayuda máxima será de 3.000 euros. Bueno, y por último también desde la Xunta de Galicia recientemente se ha sacado un curso para ayudaros a esa transición al comercio electrónico, que es completamente gratuito, que como veis los objetivos son identificar los conceptos básicos de cualquier negocio online, conocer los mecanismos y herramientas de seguridad en el comercio electrónico, adquirir las habilidades necesarias para desarrollar un plan de mercadotecnia y posicionamiento del negocio, identificar los mejores canales de distribución y logística según su actividad. Y bueno, es una enseñanza en modalidad de teleformación que tiene un máximo de 50 horas y vais a tener tutorías individualizadas. Con esto terminaríamos las principales ayudas y subvenciones a fondo perdido. Muchas gracias a todos por vuestra atención.